Buen día, en este video les presentaremos lo que es la aplicación de la segunda derivada. El equipo está conformado por Alan Yair Castro Alanís, Miguel Ángel García Rosas y Cristala Zenet Salinas Navarro. La derivada de una función nos genera una nueva función que representa el crecimiento, constancia o decrecimiento de la primera función. Esta función derivada se puede volver a derivar, es decir, obtendríamos el crecimiento o decrecimiento de la segunda función. A esto se le conoce como la segunda derivada. Esta función ya no nos daría el crecimiento o decrecimiento de la primera función, sino nos daría su ritmo de crecimiento. En ese ritmo de crecimiento podemos ver mediante la segunda derivada, ya sea positiva o negativa, el comportamiento de la gráfica y qué sentido toma. La segunda derivada también en sus aplicaciones nos sirve para obtener los valores máximos y mínimos de la gráfica, así saber el comportamiento de la misma. El método para saber los valores máximos y mínimos es el siguiente. Se calcula la derivada, la primera derivada de la primera función. Esto nos va a dar una segunda función. A esa segunda función se iguala a cero. Y después de igualarse a cero, mediante método de factorización o fórmula general, obtendríamos x1 y x2. Al obtener x1 y x2, se vuelve a derivar la segunda función ahora, y entonces obtendríamos la segunda derivada. En esa segunda derivada, entonces es donde sustituiríamos x1 y x2. Y esta sustitución nos va a dar como resultado dos números diferentes. En esos dos números diferentes están el valor mínimo y el valor máximo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo? Si la segunda derivada al sustituir nos da un número positivo, entonces se tratará del valor mínimo. Si la segunda derivada al sustituir nos da un número negativo, entonces se tratará del valor máximo. Y así al saber el valor mínimo y máximo, sabremos también cuál es el valor mínimo y máximo de la primera función en la gráfica. La aplicación directa del criterio de la segunda derivada es determinar si los puntos críticos de una función, puntos que anulan la primera derivada, son máximos o mínimos. Si hay extremos, podemos deducir la monotonía de la función que hay alrededor de estos. Además de esto, los puntos que anulan la segunda derivada son candidatos a ser puntos de inflexión, puntos donde la curvatura de la función cambia de tipo, concavidad y convexidad. A continuación se muestra un ejemplo de esto. Bueno, para tener más claro la obtención de la segunda derivada, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Lo primero que hay que hacer para encontrar la segunda derivada es encontrar la primera, y tenemos que 3x por 4y más 2x es igual a 5. Lo primero que vamos a hacer es derivar cada término, y tenemos que el 3x por 4y es el producto de dos funciones, por lo que se le va a aplicar dicha fórmula, teniendo que el 3x va a estar multiplicado por la derivada de 4y más 4y por la derivada de 3x. Y como el 2x está sumando, simplemente se va a derivar. Y la derivada de x es igual a 1 y 1 por 2 es igual a 2. Esto finalmente va a ser igual a la derivada de 5, pero la derivada de cualquier cociente es igual a... En el siguiente paso, el 3x pasa igual y se deriva el 4y, donde la derivada de y va a ser igual a 1 por y' y 1 por 4 es igual a 4, donde finalmente va a quedar 4y'. Esto más 4y por la derivada de 3x, y la derivada de x es igual a 1 y 3 por 1 va a ser igual a 3. A esto se le suma el 2 que antes teníamos y se iguala a 0. En el siguiente paso se hacen las multiplicaciones correspondientes, donde tenemos 3x por 4y', que esto es igual a 12xy', más 4y por 3, que esto es igual a 12y, más el 2 que antes teníamos, y esto es igual a 0. Por último, para encontrar el valor de la primera derivada, se despeja y',
donde el 12y más 2 están sumando y pasan al otro lado restando, y el 12x está multiplicando a y' y pasa del otro lado dividiendo, así obteniendo el valor de y'. Para encontrar el valor de la segunda derivada, vamos a volver a derivar el valor de y', donde es un cociente, y la derivada de un cociente es igual a la de abajo por la derivada de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo, esto dividido entre la de abajo al cuadrado, donde el 6x pasa igual y se deriva el menos 6y menos 1, que esto es igual a menos 6y'. Esto menos 6y menos 1 por la derivada de 6x, que esto es igual a 6. Todo esto dividido entre 6x elevado al cuadrado. Por siguiente, se realizan las multiplicaciones teniendo que 6x por menos 6y' es igual a menos 36xy', y menos 6y menos 1 por 6 por el signo negativo es igual a 36y más 6. Todo esto entre 36x al cuadrado. En el siguiente paso tenemos que el 6 es un factor común y se factoriza teniendo 6 por menos 6xy más 6y más 1 entre 36x cuadrado, donde el 36 es igual a 6 por 6 y el 6 de arriba y el 6 de abajo se vuelven 1, quedando finalmente menos 6xy' más 6y más 1 entre 6x cuadrada. En el siguiente paso se sustituye el valor de y' que ya antes habíamos encontrado, y esto está siendo multiplicado por menos 6x, pero como en el denominador tenemos 6x, se convierte a 1, quedando solo el signo negativo. Finalmente multiplicamos el signo y realizamos la suma teniendo 6y más 6y, que es 12y, y 1 más 1, que es 2, esto entre 6x cuadrada. Ya por último se simplifica la expresión dividiendo todo entre 2, quedando finalmente 6y más 1 entre 3x cuadrada.